Político. Bueno, siempre es un placer escucharlo a Carlos. Soy Adrián Salonia, buen día. Días, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo analizás la jugada de toda la oposición con el aval de Mauricio Macri, ayer ya jugando en la cancha, ¿no? Sí, a ver, mira, primero algo que se veía venir claramente. Nosotros venimos diciendo que la relación entre Macri y Milei siempre va a ser una relación conflictiva, más allá de algunas charlas y más allá de algunas declaraciones públicas en las cuales se dispensan algún elogio, sencillamente porque están compitiendo por un espacio de poder y electoral que se superpone y en donde Macri lógicamente no quiere entregar poder, sobre todo teniendo en cuenta que tiene la disputa en su propia casa con Patricia Bullrich. Entonces, desde ese punto de vista, había como varias razones que lo llevaron a Macri a, de alguna manera, permitir que el PRO se sumara a esta entente opositora, porque los fondos reservados no son solamente para la CIDE, son también para otras áreas de inteligencia, como por ejemplo Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad, digamos, que controla Patricia Bullrich. Entonces, digamos, ahí hay como varias cuentas por saldarse, y en ese sentido te diría que el gobierno nunca debiera confiarse en que la mayoría que logró para la ley bases el paquete fiscal se vuelva a repetir, salvo en contadas ocasiones. Carlos, trascendió una declaración de Macri. Habría dicho en un Zoom ayer en la mañana: hace 8 meses que nos vienen boludeando, no le cumplen nada a los gobernadores nuestros, no aceptaron la integración, y esto, lo de DNU/CIDE, institucionalmente está mal. ¿Vos creés que ya esa relación política no se va a recomponer? No, esa relación política va a ir y venir, ¿no? Me parece que Macri, digamos, es totalmente creíble que haya dicho eso, porque tiene una parte de razón real. Los gobernadores se quejan de que apoyaron para la ley base, pero ahora toda la instrumentación de los acuerdos políticos viene muy lenta. Me parece que es una manera de mandarle un gran mensaje al gobierno de que, primero, digamos, no son aliados hasta en tanto y en cuanto no haya una negociación integral, que no la hay entre Macri y Milei. Segundo, que tampoco van a acompañarlo a Milei en cosas en las cuales el PRO le cueste después explicarle a su propio electorado. Y todo eso en el trasfondo de las tiranteses y las idas y venidas para desembocar en alguna negociación para una eventual alianza electoral para el año que viene. Ayer me tocó hacer un trabajo periodístico de cronista. Fui a una pyme en el Gran Buenos Aires, en San Martín, y hablaba con un empresario nacional y me decía: la recesión no ha tocado fondo. Hablaba del mercado interno y de que un gobierno que se preocupa más por la macroeconomía. Después fui a la peatonal del centro de San Martín, hablaba con los comerciantes y me decían: Carlos, no vendemos nada, tenemos que poner promociones para que la gente entre a comprar. Desde el punto de vista político, ¿cómo ves a la sociedad con el respaldo todavía del gobierno, o ese respaldo se va diluyendo? Bueno, es un respaldo que efectivamente se fue diluyendo, no terriblemente, pero va sufriendo un desgaste progresivo, ¿no? Solamente para tomar en cuenta el índice de la Universidad de Itela de confianza en el gobierno, en 7 meses, los primeros 7 meses del gobierno de Milei, solamente un mes hubo una mejora. Todo el resto del tiempo fue desmejorando levemente. O sea que está claro que hay un desgaste, no terrible, pero hay un desgaste, porque obviamente todavía hay alguna suerte de expectativa. Eso por un lado. Luego está tal cual lo que vos decís, que recogiste en tu trabajo periodístico. Ayer se conoció del INDEC la estimación de actividad económica, y no es que solamente cayó respecto al año pasado, sino que también cayó respecto a mayo, que esto es, digamos, el indicador de si hay o no reactivación. Creo que es una reactivación muy segmentada y muy tibia, eventualmente. Y en tercer lugar, decir que
La inflación bajó y de la mano de que bajó la inflación se corrió la atención de la opinión pública hacia el tema de desocupación. Y el tema de desocupación, todos sabemos que es muchísimo más difícil de levantar en la sensación de calle que el tema de la inflación, que de última, mediante una recesión, un enfriamiento, tarde o temprano la inflación termina bajando, con lo cual creo que sí, el gobierno se jacta de bajar la inflación, pero el problema ahora es que el foco de la opinión pública está puesto en el desempleo y la recesión. Te voy a hacer dos preguntas más. Recién hablamos de la relación Macri-Milei, de la relación sociedad, de la relación entre la sociedad y Milei, y la relación nos queda un elemento. ¿Cómo está la relación política entre la vice y el presidente, Carlos? Bueno, es una relación que nació, digamos, que a partir del resultado de la primera vuelta se complicó de cara a la segunda vuelta, porque en el entorno de Milei creen que hubo una suerte de negociación o de conversación política entre Villarroel y Macri, en donde Villarroel de alguna manera se ofrece como garantía de racionalidad si Milei perdiese el rumbo, y eso generó una paranoia con Villarroel y con Macri, obviamente. Entonces esas cosas no se arreglan, sobre todo teniendo en cuenta que es un entorno muy endogámico, muy cerrado, y Villarroel, con el escaso margen de autonomía que le da el rol de vicepresidenta, trata de marcar las diferencias del caso. Ahí la cuestión de Villarroel es que si a Milei le llega a ir mal, más probable, digamos, que también entre en ese desgaste la propia vicepresidenta, que no, por mucho que ella, digamos, marque distancia, al final fue la compañera de fórmula, es menos creíble para la opinión pública que sean como dos cosas distintas, ¿no? Se habla mucho en estas últimas horas de la designación y los votos que necesita el juez Ariel Lijo. ¿Qué tendría de positivo, Carlos, y qué tendría de negativo que llegue a la Corte Suprema? La verdad que de positivo no le encuentro mucho, ¿no? Me parece que es una situación donde el hijo representa corporativamente los intereses de Comodoro Pi. Lo dijo ayer, inclusive, en algún momento de la presentación que tuvo que hacer ante los senadores, y todos sabemos que desde la famosa servilleta de Corach en mitad de los 90 para acá, en los últimos 30 años, hay una interrelación entre juzgados federales y servicios de inteligencia en la Argentina, de los cuales, digamos, la figura del hijo es claramente representativa, de manera que te diría que, teniendo en cuenta que hoy en la Corte Suprema hay una mayoría más racional, me parece que la ida de Maqueda y la entrada del hijo pondría a la Corte Suprema en una situación interna de conflictividad muy alta, ¿no? Carlos, gracias por este contacto. Te mando un abrazo. Igualmente, que tengas lindo día. Carlos Fara, analista político. Desde Buenos Aires, República Argentina.